tuviera algún problema, nos puede avisar por el chat. Mi nombre es Silvia Aguilar, trabajo en CEGESTI, que somos una fundación que está ubicada en Costa Rica y trabaja en toda América Central en temas de fomentando el desarrollo sostenible. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la Red Centroamericana de Conocimiento e Intercambio de Experiencias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta es una red de la Coalición de Clima y Aire Limpia para reducir los contaminantes de vida corta. En la última filmina les voy a poner los datos de la página de la coalición y cuáles son los objetivos de esta red. Contribuir al desarrollo, aplicación, adaptación y ampliación de los conceptos, métodos, políticas, prácticas y tecnologías para la gestión integral de residuos en Centroamérica y facilitar la cooperación, la colaboración norte-sur, sur-sur y la transferencia de conocimientos y experiencias y tecnologías pertinentes a la gestión integral de residuos sólidos en la región. Porque esta coalición está conformada por actores de prácticamente todos los continentes y entonces por eso es que se puede realizar esta transferencia de conocimientos. Eh, que es algo que hemos visto aquí en la región y que no es solamente desde el punto de vista de SEGESTI, sino que en mayo tuvimos un taller aquí en Costa Rica con representantes de municipios de todos los países de, de prácticamente todos los países de la región, incluyendo República Dominicana y Belice, y era el tema de instrumentos de política para la gestión integral de residuos sólidos, que es un tema fundamental. La tecnología, pues sí, por supuesto que es necesaria, pero necesitamos instrumentos de política que apoyen a los diferentes actores involucrados a la ejecución a la ejecución eficiente y eficaz de sus labores. Entonces, por esa razón, consideramos que la primera web conference que se iba a dar en el marco de la red debería versar sobre ese tema. Lo que podemos hacer, como ustedes ven, hay un espacio para chat. Si gustan, dejan las preguntas al final para poder verlas todas y entonces así contestarlas y que no se nos olvide ninguna por estar en la web. Bueno, entonces como les comentaba, el tema es instrumentos de política para la gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué es importante la gestión integral de residuos sólidos? Eh, al principio, ¿verdad? Hace muchísimos años, básicamente se veía como un tema de salud pública, ¿verdad? Todos somos conscientes de las enfermedades y cada vez que se nos olvida, pues, ¿verdad? Tenemos ahí algún recordatorio tipo dengue, chikungunya o alguno de los que tenemos en la región que nos recuerda el tema de manejar, gestionar adecuadamente los residuos. Es un tema ambiental, ¿verdad? Porque también sabemos que esto contamina el suelo, contamina inclusive las aguas, ¿verdad? Cuando llegan a los, ya sea directamente o inclusive que estén mal gestionados, mal dispuestos. Y últimamente también se ha visto que es un tema de competitividad, no solamente el tema de salud pública o ambiental, sino de competitividad por el uso eficiente de los recursos, que cada vez son menos, son más preciados. eh, las empresas y los países buscan ser más competitivos y si puedo usar menos recursos para tener los mismos resultados, pues por supuesto ya ahí tenemos una definición de competitividad o lo que se conoce como economía circular, para no solamente usar los recursos, sino reducir, reutilizar, reciclar en toda la cadena en todo el ciclo de vida del producto, no solamente en la parte final. Entonces, es importante tener los mecanismos para poder gestionarlos. Aparte de obtener beneficios ambientales y económicos por producto del buen manejo de los residuos sólidos, también se pueden obtener beneficios sociales, tal como la creación de empleos verdes, que es otro tema que se ha estado hablando mucho en la región, todo el tema de cuántos empleos se podrían generar y empleos, trabajo decente, sí, relacionados con la gestión de los residuos. Adicional a estos beneficios ambientales, económicos y sociales,
También existen compromisos internacionales que los diversos países de la región han firmado y en los cuales la gestión de los residuos inciden directamente. ¿Verdad? Ustedes saben que en septiembre del 2015 Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sustituyen o vienen a ser la versión, eh, la versión 2, digámoslo así, de los Objetivos del Milenio, y hay varios objetivos relacionados, de esos objetivos de desarrollo sostenible, que están relacionados con la gestión de los residuos sólidos y que los diversos países vamos a tener que reportar a Naciones Unidas qué es lo que estamos haciendo al respecto. Por ejemplo, el objetivo 11, que hablaba de lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusives, seguros, resilientes y sostenibles. Cada uno de los objetivos tiene varias metas. Una de estas metas, por ejemplo, en el caso del 11, es el tema de atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Así literalmente viene en el documento de Naciones Unidas. Entonces ahí, ¿verdad?, viene el tema de qué se está haciendo para la gestión de los residuos. El 12, que tiene que ver con producción y consumo sostenible, una de sus metas, ¿verdad?, que tiene que ver con producción y consumo, es disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización, entre otros, ¿verdad?, porque son si no me equivoco, 17 objetivos de milenio, perdón, de objetivos de desarrollo sostenible, y muchos de esos, inclusive hasta los que tienen que ver con vida marina, ¿verdad?, tienen que ver con el tema de los residuos que llegan a los mares, etcétera. Ahora, ¿qué es gestión integral de residuos sólidos? ¿Verdad? Porque todavía tenemos actores en la región que consideran que, así coloquialmente, si recojo los residuos y los entierro, ya lo gestioné bien. Y eso no es, eso es en todo caso manejarlos y si es que se gestionan bien, pero no es una gestión integral. Gestión integral de los residuos es ese conjunto articulado e interrelacionado de diversas acciones para poder regular, operar, financiar, administrar, educar, planificar, monitorear y evaluar cómo se están gestionando los residuos en un espacio geográfico, para poderlos aprovechar desde su generación hasta su disposición final. Entonces, vemos que hay componentes como de educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si queremos prevenir, reducir, reciclar, reutilizar, pues necesitamos apoyarnos con campañas de educación, necesitamos planificar cómo lo vamos a hacer, eso necesita ser financiado, etcétera. Entonces, para cada uno de los diferentes elementos necesitamos estas diversas actividades y estas actividades necesitan de diferentes actores de los diferentes niveles de gobierno, no solamente del componente municipal, que es sin lugar a duda el componente, el actor más visible, porque es el que está en la comunidad, pero no es el único involucrado. A nivel de la región se han logrado muchos avances. Eh, Perdón, aquí se pasó. Bueno, se pasó esta filmina que tiene que ver con el tema sí, bueno, no importa. Con el tema de economía circular, que comentábamos que no tiene que ver con solamente el cierre de a final del tubo, como decimos en producción más limpia, no es solamente tomar los residuos sólidos. ¿Ustedes están viendo la misma filmina? Ah, bueno, un momentito. Tuvimos ahí un pequeño confusión con el orden de las filminas, pero vamos bien. Em, bueno, que no, que les comentaba que en el tema de gestión de residuos no es solamente el municipio el que está involucrado con el tema, sino los diferentes actores. En el tema de economía circular, ¿verdad? Vemos que al final del ciclo, del producto,
¿verdad? Es cuando va al relleno sanitario o al otro o al sitio de disposición final que se haya indicado, que hayan planificado e implementado en el lugar. Pero eso es solamente al final, ¿verdad? Ya no hay mucho que podamos hacer para el tema de economía circular si el producto como tal no se podía reciclar, no se podía reducir su uso, no se podía reutilizar, ¿verdad? Ya el papel del municipio sería limitado. Entonces, hay diferentes involucrados, ¿verdad? Que están desde los fabricantes, cuando diseñan el producto, que se pueda mantener, que se pueda reutilizar, que sea fabricado con materiales reciclables o reciclados, eh, que se puedan recuperar sus diferentes piezas para volverse a incorporar al proceso de producción. Todo eso tiene que ver con otros actores, ¿verdad? Que no necesariamente el municipio puede incidir directamente, sino que necesitamos de los diferentes, de los aportes de la sociedad. Ahora, eh, ya propiamente, cuando el papel el rol de los municipios, ¿verdad? En gestión integral de residuos, vemos sí, que ya una vez que se generó el residuo, que ya no hay, ¿verdad? Ya el consumidor lo compró, si fue posible lo reutilizó, redujo su uso, lo reutilizó, lo mandó a reciclar sus componentes, pero si ya lo generó como residuo, entonces no queda más que, bueno, en esa parte, lograr que lo separe en el hogar, en la fuente. Algunos residuos inevitablemente terminarán en la calle, pues siempre tenemos que tener el tema de barrido, siempre tenemos que tener el tema de eliminar vertederos ilegales que se van por X, Y, Z razón se generan, entonces habrá que programar estas limpiezas ocasionales. Eh, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, un tema que no estaba en ninguna normativa y luego también se aclaró y se dispuso a nivel municipal, es el tema de manejo sanitario de animales muertos en la vía, que quedaban, ¿verdad? Ahí como en el aire, quién era el que iba a ser responsable de eso. También debemos sensibilizar, si queremos que la gente se pare en la fuente, necesitamos sensibilizar para fomentar esa recolección separada y limpieza de espacios públicos y gestión integral de residuos. Si se tiene campañas de separación en la fuente, pues programar la recolección separada y si no, pues la recolección mixta y de ahí sigue con las otras etapas como la transferencia de los residuos, transportarlos hacia el sitio de disposición final, si es posible valorizarlos y darles tratamiento en centros de recuperación, que es como le llamamos ahora a los que antes se llamaban centros de acopio, elaboración de compost en el caso de los residuos orgánicos, entre otros. Y eh, optimizamente que ese compost vaya a agricultura o que esos materiales que se lograron valorizar vayan a la industria. Entonces, igual desde el punto de vista municipal es muchísimas las responsabilidades que tenemos, pero la parte de que esos materiales se logren aprovechar a su máximo, en el caso de productos manufacturados, pues ahí se requiere de otros actores y que los logren separar, pues se requiere la ciudadanía. Entonces empezamos a ver cómo el conjunto de actores es diverso. En la región se han logrado muchos avances, ¿verdad? Hay documentos del BID que reportan que la cobertura ya está en casi el 90%, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Ya ahí tenemos en camino de resolver el problema y hemos logrado de esa manera ver problemas que teníamos antes en el tema de salud y ambiente, pero sin embargo eso es solamente la parte de recolección. Bueno, digo solamente entre comillas porque sabemos lo que eso ha costado y lo que eso nos ha llevado a nivel de trabajo de los diferentes municipios. Pero también, como se han logrado esos avances, también tenemos muchos retos. Por ejemplo, en esta página, el Atlas de, de residuos, se documentan los principales botaderos y es increíble que en una región tan pequeña como la nuestra haya 7 botaderos de los que ellos consideran que son los principales botaderos en el mundo. Resolver y solamente estamos hablando de disposición final, ¿verdad? No sin mencionar otros retos que tenemos como lograr separación, lograr cobro, lograr sostenibilidad del servicio, entre otras. Al final, ¿qué es lo que queremos? Lograr implementar esta jerarquización de los residuos donde esta es la famosa pirámide que muchos conocemos,
que tenemos en muchos casos invertida, donde lo que se busca es que lo máximo que se pueda se eviten la generación de los residuos en su origen, se reduzca al máximo la generación, ¿verdad? Se logren reutilizar, pero vemos que la parte de reducir y reutilizar no está en poder de los municipios. O sea, podemos educar, podemos sensibilizar, pero eso es un rol que tienen los usuarios, los consumidores, y también en función del tipo de productos que haya en el mercado. Buscamos que se valoricen los residuos por medio del reciclaje, coprocesamiento, resamblaje u otros procedimientos técnicos que permitan recuperar los materiales, pero también vemos que este tema de valorización pues también depende de las condiciones del país, si hay o no instalaciones o lugares donde se pueda valorizar este tipo de residuos y también del tipo de productos que que se ofrecen en el mercado, ¿verdad? Porque habrá productos que todos no se pueden valorizar, sus empaques o sus componentes. Tratar los residuos generados antes de enviarlos al sitio de disposición final, por ejemplo, en algunos casos muy importantes, como los que son bioinfecciosos, y disponer la menor cantidad de residuos de manera sanitaria y ecológicamente adecuada. Entonces, es algo que a todos nos conviene, ¿verdad? Si logramos implementar esta jerarquización, porque entre menos cantidad de residuos vayan a los sitios de disposición final, pues estos sitios de disposición final nos, digámoslo así, en el caso de un relleno sanitario, nos va a durar más tiempo, ¿verdad? Porque van a ser menos la cantidad de residuos que le vamos a estar llevando y todos sabemos el dolor de cabeza que es cuando un relleno va llegando al fin de su vida útil y empieza la discusión de a dónde se va a ubicar el nuevo relleno sanitario y el famoso dicho este de no en mi patio, not in my backyard. Nadie lo quiere tener ni relativamente cerca, pero todo el mundo sí quiere que se le resuelva el problema de los residuos sólidos. Entonces, cuál ha sido la experiencia en Costa Rica? Hay algunas filminas, algunas presentaciones que voy a pasar un poco rápido, ¿verdad? No voy a leer todo lo que está en el texto, pero las filminas se las vamos a enviar, entonces ahí pueden leer todo el detalle. Eh, ¿Por qué necesitamos instrumentos legales? Para poder contar con instrumentos económicos, ¿verdad? Para incentivar o, en otros casos, desincentivar algunas acciones específicas y comportamientos, ¿verdad? Y eso si no lo tenemos por normativa, pues no es que vaya a ser imposible, pero sí va a ser bastante difícil, por ejemplo, poder aplicar sanciones, ¿verdad? Y por la bondad de su corazón, no necesariamente todos los usuarios van a querer gestionar los residuos de manera adecuada. Para poder tener instrumentos de regulación y vigilancia, para poder dirigir o prohibir prácticas, ¿verdad? Hay algunas prácticas que no es un tema de incentivo o no incentivo, sino que simplemente se deben prohibir y esas son usualmente aquellas que impactan la salud pública y el ambiente, donde no hay la mínima duda, y entonces simplemente se pasa a decirle, o sea, se pasa a prohibir esa práctica. Y también hay instrumentos sociales donde yo pueda informar, interactuar, comprometer, hacer esas campañas donde, ¿verdad?, le decimos a la gente casi que, mire, por favor, por el ambiente, por la salud, por lo que sea, ¿verdad?, reduzca, reutilice, diferentes instrumentos que vamos a usar, pero esos instrumentos, si bien son muy útiles, no lo vamos a negar, son necesarios, si no están acompañados de otros instrumentos económicos de regulación y de vigilancia, no pasan de ser campañas puntuales que luego no son sostenibles en el tiempo. Entonces, es necesario contar con normativa que defina la responsabilidad y autoridad de los diversos actores, incluida la responsabilidad financiera, ¿verdad? Porque ese servicio, todos estos servicios cuestan y si no tenemos quién o quiénes van a pagar por este servicio, difícilmente el servicio va a ser sostenible. Y lo hemos visto en muchos países, en algunos países en la región, donde por medio de, ya sea proyectos de cooperación o préstamos o diversos tipos de iniciativas, se compra la maquinaria, se construye el relleno u otro tipo de instalación, pero resulta que se va el proyecto de cooperación o se empieza a operar y empiezan los costos y, ¿verdad? Y esa parte tal vez no se había previsto que alguien tiene que pagar. Los generadores, los que sean domiciliarios, ¿verdad? Que es un tema en algunos países donde por cuestiones de diversa naturaleza, aunque la ley lo faculta, ni tan siquiera se les está cobrando.
y el comercio y la industria, que evidentemente generan más que los domiciliarios y también deberían pagar proporcionalmente. También cuáles son las responsabilidades de gestores, ¿verdad? Los que se encargan de recolectar, transportar y disponer, que así como tenemos los gestores, en el caso de las municipalidades, también con una normativa adecuada empiezan a implementarse en el mercado lo que son gestores privados, los productores o los importadores, ¿verdad? Que ese es otro gran tema, responsabilidad extendida del productor, que más adelante lo voy a volver a tocar, y los diversos niveles de gobierno, también para evitar mandatos contradictorios y duplicados, ¿verdad? Que ese fue uno de los reclamos en el caso nuestro hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando tenían diversos, no estaba claro quién era el rector, y entonces el Ministerio de Salud podía poner unos requisitos y el Ministerio de Ambiente podía poner otros, y, ¿verdad? Otro ministerio por ahí, otros. Entonces, eso también es algo que es importante tener claro cuáles son las responsabilidades en los diversos niveles de gobierno. Normativa para regular la gestión sanitaria y ambiental de los residuos peligrosos y no peligrosos, y cuáles son los parámetros de operación para las instalaciones de manejo de los residuos, de modo que se proteja la salud y al ambiente. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque entonces, conforme se empieza a regular, empiezan a llegar a nuestros países, y yo sé que ha sido también la experiencia de muchos de ustedes, vendedores de tecnologías de diversa naturaleza. No estoy diciendo que no todos sean serios, ¿verdad? Pero hay algunos que simplemente suenan fantasiosos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener esos parámetros de operación para no terminar con una solución que más bien haga más daño que el bien que se suponía que iba a hacer. Las multas y sanciones en caso de incumplimiento, y la potestad de aplicar los diferentes instrumentos económicos, así como la obligación de implementar instrumentos sociales para también fomentar esa parte de educación, sensibilización, etcétera. Entonces, para todo esto necesitamos contar con normativa que nos respalde. Entonces, ¿cuál fue la experiencia nuestra acá en Costa Rica? ¿Qué es lo que se ha estado desarrollando a lo largo del tiempo? Que no es que estamos lejos de ser perfecto, muchísimo lejos, pero ha sido algo que nos ha ido funcionando y que poco a poco se ha estado implementando adecuado a la realidad del país. Eh, digámoslo así, la relación entre los diferentes instrumentos de política que se cuentan, los instrumentos nacionales para la gestión integral de residuos sólidos, que toda esta información ya con su detalle se puede encontrar en la página del Ministerio de Salud. Tenemos la Política Nacional de Gestión de Residuos, la Ley para la Gestión de Residuos, que es del año 2010, la 8839, y que también, por supuesto, esa fue reglamentada y tiene diversos reglamentos, que al final hay una filmina donde listo alguno de los más relevantes. En el Plan Nacional de Desarrollo del país de 2015-2018 aparece en uno de los programas el tema de residuos sólidos gestionados integralmente, y luego ya a nivel operativo hay diversos planes, ¿verdad? Desde el Plan Nacional de Residuos allá los planes específicos de los municipios. Cada uno de los municipios tiene un plan municipal para la gestión integral de residuos. Hay algunos planes sectoriales, en el caso de residuos electrónicos, por ejemplo. Los generadores que están en la obligación de tener sus propios planes, cuando van a sacar el permiso de operación al Ministerio de Salud, se les pide que tengan un plan de residuos. A nivel de las instituciones de gobierno se implementó lo que se llama programas de gestión ambiental institucional, donde también se trata de que el mismo gobierno predique con el ejemplo. La Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos, y otras estrategias más pequeñitas, como una que salió hace poquito de plásticos de un solo uso, y ahí podrían ir saliendo otro tipo de estrategias. Ahora, ¿qué es lo que busca o cuál fue? Me voy a concentrar en la ley, porque, ¿verdad? Tanto la política como los reglamentos y todos van alineados con lo que dice la ley de 8839. ¿Cuál fue el objeto que viene del artículo 1? Regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación. Eso en el caso de esta ley, cuáles fueron los objetivos que se definieron. Algo que es importante mencionar
es que esta ley, ¿verdad? Fue elaborada el borrador, ¿verdad? Lo que luego se llevó a discusión y que terminaron aprobando los diputados por muchas partes involucradas. O sea, no fue algo que se hizo a puerta cerrada y luego se discutió entre diputados y se aprobó y ahí está, sino que llevó meses de discusión de diferentes, el sector privado, el sector público, academia, ONGs, ¿verdad? Nosotros inclusive participamos en algunos de estos talleres donde se discutieron diversos modelos, lo que nos servía, lo que no nos servía, y así fue como se generó esta ley, que como les digo, no es que sea, no será perfecta, ¿verdad? Hay algunos países que, es que mi ley es mejor. O sea, acá cada país debe tener la ley o la normativa adecuada a sus condiciones y no hacer copy-paste de otra normativa de otro país que tal vez sea muy buena, pero, ¿verdad? A la hora de implementarla empezamos a ver los problemas. Y aparte de este gran objetivo, pues tiene otro montón ¿verdad? De objetivos que vienen en el artículo 2, ¿verdad? Que no los voy a leer todos, pero que empiezan con el derecho de toda persona de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que en el caso nuestro viene desde la Constitución de la República. Y entonces los diferentes, digamos, objetivos o, ¿verdad? También vienen aquí definidos, pero vamos a verlos conforme vaya viendo los principios y demás, ahí vienen reflejados. Vienen unos principios generales, que son de los que se basa los diferentes artículos. La responsabilidad compartida, que como les decía al principio, la municipalidad es el que todos vemos, porque es el que todos sentimos cuando pasa frente a nuestra casa o en la colonia o como le llamemos, pero no es el único responsable, todos somos responsables y es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta y coordinada y diferenciada. Obviamente habrá diferentes responsabilidades de los productores, importadores, distribuidores, consumidores, gestores de residuos, tanto públicos como privados. El tema de responsabilidad extendida del productor, que no les voy a mentir, esta fue una gran discusión, inclusive cuando la ley ya pasó a la Asamblea Legislativa, casi que fue aprobada el último día, en el último momento, antes de que cambiara la Asamblea, este, y lo que se hizo, ¿verdad? Que si no se hubiera sido aprobada con la nueva Asamblea, hubiera ido de vuelta al final de la cola de normativa y seguramente no hubiera sido aprobada por ese tema de responsabilidad extendida del productor, que hubo mucha discusión, ¿verdad? Porque había confusión no confusión, había, digámoslo así, disgusto de que no se quería entender que todos los productores iban a ser responsables de todos los residuos, ¿verdad? Y se estaba confundiendo con el tema de responsabilidad compartida, ¿verdad? Alguien por ahí comentando, bueno, yo vendo confites y yo no me voy a hacer responsable si alguien bota un papel de un confite en la calle, ¿verdad? Bueno, no sé, obviamente no era llegar a ese extremo, pero entonces para evitar confusiones o evitar que luego hubiera problemática con la implementación, se implementó que la responsabilidad extendida del productor iba a aplicar para los residuos de manejo especial. Y los residuos de manejo especial son aquellos que el Ministerio de Salud defina con base en unos criterios técnicos, ¿verdad? Y entonces no es que empiece a aplicar para todos los productores que tienen que de alguna manera aportar a la gestión de sus residuos, sino que poco a poco se va definiendo cuáles son las responsabilidades y para diversos productos existen diferentes maneras como los productores gestionan los residuos, o sea, o cómo es que apoyan a esa gestión de los residuos, no literalmente se encargan de, ¿verdad? Aquí, bueno, ejemplos donde se ha implementado es el caso de llantas, electrónicos, eh, ¿ah? Sí, bueno, esos de colchones, creo que no sé si ya salió el reglamento, y ahí van saliendo, ¿verdad? Para diversos productos, pero llantas fue uno de los primeros que salió, por ejemplo, muy fácilmente, y electrónicos también ya tiene tiempo de estar trabajando. El tema de internalización de costos, ¿verdad? Que responsabilidad del generador de los residuos, el manejo integral y sostenible de estos, así como asumir los costos que esto implica. La prevención en la fuente es otro principio que fue definido en el tema en el marco de la ley, que la generación de los residuos debe ser prevenida prioritariamente en la fuente.
El tema de precautorio, que cuando exista un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente y la salud. Acceso a la información, que todo el mundo tiene derecho a la información, que tengan las instituciones públicas o las municipalidades sobre la gestión de los residuos. Esto va de la mano con el deber de informar. Entonces, las autoridades competentes y la municipalidad tienen la obligación de informar sobre los riesgos e impactos a la salud y al ambiente asociados con la gestión. Y asimismo, los generadores y gestores están obligados a informar sobre los riesgos de los productos de los residuos que están generando. Otro principio importante es el tema de la participación, que este principio inclusive desde la misma concepción de esta ley fue implementado, si se quiere decir así, porque se tuvo la participación ciudadana. Entonces el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas tienen el deber de garantizar y fomentar el derecho de todas las personas que habitan en la República a participar en forma activa, consciente, informada y organizada en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente. Pues sí, de antemano les digo que este tema de participación ciudadana puede hacer que algunas decisiones o alguna normativa no sean tan rápidos como alguien quisiera, pero sí un beneficio que se tiene es que son más sostenibles, o sea, que se pueden manejar más en el tiempo porque las diversas partes involucradas eh, tuvieron su qué decir al respecto. Como les comentaba anteriormente, el caso de rectoría fue algo importante, ¿verdad? Que el sector, inclusive el sector privado era que reclamaba, ¿verdad? Que quiero a alguien a quien darle cuentas, pero no que todo el mundo me esté generando normativa al respecto. Y entonces ya por otro tipo de razones se decidió que fuera el Ministerio de Salud el que fuera el ente rector en materia de gestión de residuos, con las portadas de dirección, monitoreo, evaluación y control. En esa parte creo que sí, por lo menos de los países que he conocido en la región, somos el único que lo tiene el Ministerio de Salud, de los demás países ha estado a cargo del Ministerio de Ambiente. No que sea bueno o malo, simplemente fue una decisión política que se tomó en su momento porque el Ministerio de Salud tiene físicamente está localizado cerca de cada municipio. Nosotros estamos divididos en provincias y cada provincia dividida en cantones. Y en cada cantón usted encontrará una municipalidad y alguna oficina del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es algo que ellos tenían a su favor para poder efectuar esas labores. Ahora, en el caso específico de las municipalidades, que son las responsables de la gestión de los residuos en su cantón, que como les digo es la división política aquí en Costa Rica, entonces ellos tienen que elaborar un plan municipal para la gestión de residuos sólidos, para la gestión integral de residuos. Este plan debe hacerse y actualizarse, no solamente, o sea, no es letra muerta, tiene que hacerse, actualizarse, monitorearse, ahí el Ministerio de Salud es el que está monitoreando cómo es el avance, dictar los reglamentos en su propio cantón para la clasificación, recolección selectiva y la disposición final, promover la creación de una unidad de gestión ambiental que sea la responsable de este proceso, garantizar que se provea el servicio de recolección de manera selectiva, accesible, periódica y eficiente a todos los habitantes, así como contar con centros de recuperación o centros de acopio que le llaman en otros países, promover lo que es el servicio de caños, acequias, alcantarillas, vías, espacios públicos, etcétera, así como el manejo sanitario de animales muertos en la vía pública, prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de residuos, e impulsar sistemas alternativos para la recolección separadas. También tienen la responsabilidad de fijar las tasas por los servicios, ¿verdad? De modo que puedan recuperar los costos y aparte de los costos, bueno, pues ahí también se recupera cierto porcentaje para lo que es mejora del servicio, coordinar el cumplimiento de la ley y de otra normativa, promover capacitación y campañas de sensibilización y establecer convenios con microempresas, cooperativas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones o empresas locales para que participen en el proceso de la gestión de los residuos. También se autoriza para que desarrollen tecnologías alternativas, siempre y cuando sean menos contaminantes, y se autoriza que se establezcan tasas diferenciadas según el tipo y la cantidad de residuos, ¿verdad? Igual es potestad de cada municipio cuánto es lo que va a cobrar, pero sí pueden cobrar de manera diferenciada.
que en el caso de nuestro país lo típico es la parte de domicilios tiene una tasa y la parte del sector de comercio, pues ahí sí proporciona la cantidad de residuos. Se prevé en la ley lo que son el tema de incentivos, ¿verdad? De proveer incentivos a los generadores, de apoyar a las pymes para que se adapten a los cambios tecnológicos y que los municipios puedan promover el establecimiento de premios y reconocimientos para centros educativos, barrios, comercios, empresas o demás, para estimular la separación, recuperación, reducción y demás. Aparte de los incentivos, bueno, el tema del principio que tenía que ver con el acceso a la información, entonces se crea un Sistema Nacional de Información para la Gestión Integral de Residuos, donde el Ministerio de Salud va a ser el responsable con apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y actualmente la Contraloría General de la República está apoyando también en este tema. Se define por ley un programa nacional de educación para la gestión integral de residuos, que ahí ya entra otro actor, que es el Ministerio de Educación Pública. Para el tema de participación ciudadana, se indica que la ciudadanía tiene que participar en el diseño e instrumentación de políticas y programas, que es necesaria la realización de programas, proyectos e iniciativas sociales para la gestión de los residuos, elaborar acciones conjuntas con la comunidad con énfasis en la valorización. Y también tenemos nosotros como ciudadanos derechos al control y fiscalización del cumplimiento de la ley, la política, el plan nacional, programas y proyectos. Y hay otros mecanismos de participación ciudadana establecidos como consultas públicas, buzones de observaciones y opiniones, mesas de trabajo local y o sectoriales. Que eso me parece a mí que sí, así muy humildemente, sí ha sido muy exitoso. Ahora, yo no sé si es que aquí a los costarricenses nos encanta mucho ese tema de participación, pero yo veo que la gente sí, de verdad, va a las consultas, hacen una mesa de trabajo y la gente le gusta ir, participar, donar su tiempo. Entonces ha sido un tema que ha sido de bastante interés y no solamente en el año 2010 cuando salió la ley, ya vamos por 2017 y la gente sigue, digamos, teniendo ese mismo interés en el tema. En el tema de compras del Estado, ¿verdad? Que el Estado es el mayor consumidor y entonces si queríamos fomentar que el sector privado y la ciudadanía y las empresas consumieran más sosteniblemente, también el Estado debía comprar más sosteniblemente. Entonces se incluyó un artículo que tiene que ver con la compra de productos con mejor desempeño ambiental y que para el tema de las compras, en el tema de la evaluación de ofertas, se pudiera dar un porcentaje adicional o un porcentaje a esas oferentes que, valga la redundancia, ofrezcan productos con un mejor desempeño ambiental. Aunque esto fue en el 2010 hasta el 2015, pero bueno, ya está, se cuenta con la normativa técnica para poder aplicar este artículo. Y aparte del tema ambiental, se aprovechó entonces en la normativa técnica y se incluyeron algunas cosas sociales, ¿verdad? Para que no fuera solamente compras públicas verdes, sino que también fuera compras públicas sociales o compras públicas sostenibles, ¿verdad? La ley tiene un apartado también sobre lo que es el registro de gestores, que en una filmina más adelante les puse como un ejemplo de los tipos de gestores que han surgido. Y eso también es bueno, ¿verdad? Que no es algo que solamente los municipios están trabajando, sino que han surgido diferentes gestores de residuos de diferentes naturalezas, residuos peligrosos, inclusive hasta residuos ordinarios, pero que esas personas tienen que registrarse ante el Ministerio de Salud. Se establecen las responsabilidades de los generadores, ¿verdad? De reducir los residuos, de separarlos, de entregarlos a los sitios de disposición final de una manera ambiental y sanitariamente segura, de que se deben gestionar de manera que no se ponga en peligro ni la salud ni el ambiente, entregarlos únicamente a gestores autorizados, mantener el registro actualizado de la generación en el caso de lo que es empresa, y reportar según se solicite en los diferentes reglamentos que deriven, así como fomentar el uso de alternativas de producción más limpia y manejo de residuos de forma integral. Los residuos ordinarios, digamos, que se generan en la casa, uno está obligado a separarlos, clasificarlos y entregarlos a las municipalidades para su valoración o disposición.
Y algo que también uno diría, pero ¿por qué se puso eso? Bueno, porque conforme los residuos empiezan a tener valor, entonces surgía la discusión de quién es el dueño de los residuos, ¿verdad? Entonces queda explícito en la ley que en el momento en que el usuario lo entrega, ¿verdad? O lo coloca para disposición final de parte del municipio, el dueño es el municipio. El tema de responsabilidad extendida del productor, que como les comenté fue un gran tema, un gran tema por el sentido de que había algunas fuerzas que no querían que pasara, ¿verdad? Curioso porque hay algunas empresas que en sus países de origen ya saben lo que es eso y están obligadas a hacerlo y tienen que hacerlo, pero en nuestros países resulta que no lo quieren implementar y son los que se oponen firmemente a este tipo de normativa. Pero bueno, el tema es que el productor o el importador, porque por ejemplo en el caso de Costa Rica no se producen, qué sé yo, fotocopiadoras, pero alguien las importa, o sea, no caen aquí, no aparecen por generación espontánea. Entonces, en este caso sería, por ley queda que es el productor o el importador de esos bienes, tiene que ejecutar alguna de estas medidas. Y entonces en la ley vienen diferentes medidas desde ser ellos mismos los que se encargan de recuperar, reciclar, aprovechar energéticamente, o participar en un programa sectorial de residuos, o adoptar algún sistema de depósito, devolución y retorno, entre otras medidas, ¿verdad? Y entonces, como les comentaba, esto quedó establecido para residuos de manejo especial, para evitar que la gente reclamara que a todos los productores o a todos los importadores, sino que se va haciendo de manera paulatina conforme el Ministerio de Salud vaya definiendo cuáles productos caen en esa categoría de manejo especial. También se definen responsabilidades para los gestores de residuos, para los generadores de residuos peligrosos, ¿verdad? Que son aquellos residuos que ocasionan o que ocasionan daños a la salud, a la vida, al ambiente o a los derechos de terceros durante el ciclo de vida del residuo. Y entonces, ese generador de los residuos, al entregarlo a un gestor autorizado, que hay gestores, como les comentaba antes, que se registran ante el Ministerio de Salud, tiene que asegurar por medio de contratos o manifiestos de entrega lo que es el transporte, recepción y manejo ambientalmente adecuado de estos y evitar que ocasionen daños al ambiente. También se establecen artículos relacionados con sitios contaminados, ¿verdad? Lo que sería la remediación que se haría. El tema de infracciones, eh, vienen clasificadas lo que son este, infracciones leves, graves y gravísimas. Aquí un tema que sí es importante conocer es que esto está en proceso de reforma, ¿verdad? Porque sí ha sido un artículo, bueno, varios artículos, el 48, el 49 y el 50, que ya en su aplicación práctica se ha visto que son muy engorrosos de aplicar, entonces no, así honestamente no se están aplicando y es necesario modificarlo para que sea más práctico y no sea demasiado engorroso su aplicación, de modo que más bien desincentive aplicarlos. Vienen otros artículos, no solamente con el tema de infracciones, ya con lo que son delitos, ¿verdad? Ya entrando el artículo 55 y 56, con lo que son tráfico ilícito de residuos peligrosos, bioinfecciosos o radiactivos, y lo que es el tema de la disposición ilegal. Y estos artículos que vimos anteriormente, pues todos son generales y usualmente no hablan de un residuo en particular, a menos que estén relacionados con residuos peligrosos. Entonces ya por medio de la reglamentación es que específicamente ya vienen diferentes tipos de normativa asociada con diferentes tipos de residuos. ¿Verdad? Por ejemplo, está el reglamento 35933 que tiene que ver con gestión integral de residuos electrónicos. Hay reglamento para medicamentos, para los centros de recuperación de residuos valorizables, y cada uno de estos reglamentos, como pueden ver en el año que tienen al lado, algunos fueron saliendo casi que en paralelo con la ley, ¿verdad? Pues son del 2010, otros salieron después, inclusive había uno, el de llantas, que vamos a ver si está en la siguiente filmina. Eh,
sí, el de llantas de desecho era del 2007, o sea, ese inclusive ya estaba antes de la ley, ya se había, por el tema de dengue, ya había salido este reglamento, pero entonces, para cada uno de los reglamentos, de los tipos de residuos, tal vez no para todos vaya a ser necesario, pero sí se ha visto que es necesario tratarlos de manera diferenciada para que de verdad sea implementable y no quede en el aire cómo es que se van a manejar, ¿verdad? Porque si es diferente qué hacer con las llantas de desecho o qué hacer, por ejemplo, con los residuos electrónicos que quedan. Ahora, algo que hemos visto que ha sido muy importante, desde mi punto de vista, no, que hemos visto acá, importante, es el tema de los diversos actores, el apoyo que dan para el cumplimiento de esta ley, ¿verdad? Porque tristemente, y ahí, este, yo sé que muchos de ustedes estarán de acuerdo, hay mucha normativa en nuestro país que cuesta mucho que salga de las asambleas, que se aprueba, y luego queda en letra muerta porque resulta que no son implementadas, ¿verdad? Y ni qué decir de otros reglamentos o normativas de otros niveles. Entonces, aquí algo que ha apoyado a que esta ley de verdad efectivamente se haya implementado, me parece a mí que es el tema de la Contraloría, que ha estado fiscalizando, monitoreando cómo ha sido la implementación. Ese es un ejemplo muy puntual, por ejemplo, en el 2014, cuando estaba la problemática, o sea, la ley había salido en el 2010, pero mientras se reglamentaba y demás, pues resulta que en el 2014 había 26 de los 81 municipios que tenemos en el país, había 26 que no tenían el plan. Y entonces, en ese caso, esta es una nota que salió en el periódico, donde los municipios salieron corriendo, o tenían que salir corriendo cuando se dieron cuenta que la Contraloría no les iba a aprobar el presupuesto si el plan no estaba hecho, porque era una de las obligaciones que tienen que hacer. Entonces, eso me parece que ha sido maravilloso desde el punto de vista de no es que los municipios no quisieran, pero sabemos que por las prioridades, por el día a día, hay cosas que no necesariamente caen en la categoría de prioritario. Pero ya cuando te dicen que si no tenés ese plan, no te aprueban el presupuesto para ejecutar al año siguiente, pues ya de pronto se mueve en la categoría de que es prioridad. Otro de los beneficios, bueno, uno de los beneficios que también hemos visto es la cantidad de empresas gestoras de residuos que prestan servicios, en este caso, en el caso de Costa Rica, eh, entre muchas más, ¿verdad? Aquí le puse algunos logos de algunas empresas que están relacionadas con rellenos sanitarios, con manejo de desechos infecciosos, con gestión de residuos electrónicos, con aprovechamiento térmico de residuos, con eh, inclusive una con el tema de gestión de biomasa y residuos, etcétera. Este tipo de empresas y son ejemplos, porque en realidad me metí a la página del Ministerio de Salud y a junio del 2017 habían 242 gestores de residuos registrados entre los gestores y centros de recuperación. Pero que ha apoyado mucho la creciente oferta de este tipo de empresas, la seguridad jurídica, ¿verdad? Porque el cumplimiento de la ley, el hecho de que se esté efectivamente cumpliendo, ha impulsado el crecimiento de este sector, porque si no hay demanda, qué sé yo, en el caso de los bioinfecciosos, ¿verdad? Si no hay obligación de parte de los generadores de que tienen que entregarlo a ese tipo de empresas, o si no, se pueden enfrentar a sanciones, ¿verdad? Por la bondad de su corazón, no todos los centros médicos, ¿verdad? O consultorios, ¿verdad? Lo van a hacer simplemente porque están muy comprometidos con la salud y el ambiente. Sabemos que algunos lo harán, pero otros no. Entonces, no todas las empresas van a querer incursionar en un mercado donde no hay seguridad de que su servicio vaya a tener demanda. Por supuesto que no todo ha sido perfecto y nos falta muchísimo que recorrer y todavía vemos las estadísticas oficiales o las, ¿verdad? Que al 2010, hasta el 2010, obviamente ya eso ya ha ido mejorando, ¿verdad? Eh, habían 64 que contaban con el plan, habían más de 20 algunos que no tenían, había cantones que contaban con oficinas de gestión ambiental, pero no todas la tenían y no todas tenían datos confiables sobre la composición de los residuos sólidos, que es un tipo de estudio que ahora cada vez más y más los municipios los tienen, y había 14% de los cantones que no tenían reglamentos específicos para el manejo de residuos sólidos. Ya para el 2014, con estadísticas un poco más recientes, pero igual viejitas, si se quiere ver así, eh, de las 4.000 toneladas diarias,
¿verdad? Que se lograron recopilar, eso equivale al 15.6% del inventario nacional de gases de efecto invernadero. Y de eso, vemos que el porcentaje de recuperación, a pesar de que se ha sido bastante, hay municipios que han trabajado arduamente en este tema de sensibilización, campañas de educación, poner a disposición de la ciudadanía infraestructura, centros de recuperación, rutas de recolección separada, etcétera. Ya cuando se mide en números, se ve que ese porcentaje de recuperación no superó el 1.26. Entonces todavía hay bastante que se puede hacer al respecto. De las otras estadísticas, ¿verdad? Que como les digo, esto ya era del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿verdad? Aquí nos comentaba que pues todavía queda eh, prácticamente un 20%, este era el 2011, ¿verdad? Que estaba yendo a botaderos a cielo abierto, pero cada vez más y más, por ejemplo, en el caso de vertederos controlados, ya eso prácticamente no existe, ¿verdad? El Ministerio de Salud en eso ha sido bastante estricto cerrándolos. Creo que queda por ahí, por lo menos uno, ¿verdad? Por lo menos quedar alguno, ¿verdad? En el caso donde por inopia, o sea, no, ni modo, ¿verdad? Pero eso no era como la fiesta de vertederos controlados que había antes de la normativa, sino que ya son mínimos los que quedan. Y la población, pues sí, está separando ciertos residuos, ¿verdad? Pero eso es lo que se dice en la estadística, ¿verdad? Pero a la hora de la práctica, a la hora de la realidad, uno ve que en realidad son porcentajes bastante bajos. Claro, sin embargo, esta es la estadística oficial que reporta el instituto cuando se le pregunta a la población qué es lo que están separando, pero mayoritariamente papel, plástico, vidrio y aluminio. Eh, en el caso de esta otra estadística que viene de la Contraloría General de la República, que como les comentaba, ellos monitorean también, verifican lo que está sucediendo en el país, un 84% de las viviendas ya cuenta con un servicio de recolección de residuos. Por supuesto que si vemos en el mapa, entre más alejado del área central, en el centro del país, que es donde está San José, el área metropolitana, las zonas en rojo es donde hay menos cobertura y eso es algo de lo que el país tiene que ir trabajando al respecto, ¿verdad? Que el tipo de soluciones lleguen a todas las partes del país y lo que no se está recogiendo, pues sí, se quema, se entierra, se tira en lotes baldíos o en fuentes de agua con los eventuales problemas que eso genera, pero es algo en lo que, pues por supuesto tenemos que ver lo malo también para saber qué nos queda por mejorar, pero la normativa ahí está. Ahora, las razones por las que no se implementa, hay muchas financieras, técnicas y demás, pero sí contamos con la normativa técnica que se refleja más en el área principal del país, donde están los cantones que tienen acceso a mayores recursos. En esta filmina les dejo la información de la coalición, que como les comento, su fin es apoyar a los diferentes países y en particular a las ciudades a mejorar la gestión de sus residuos con el fin de reducir los contaminantes orgánicos de vida, los contaminantes de vida corta y en particular en este caso entonces los residuos sólidos orgánicos. No sé si podemos abrir el espacio por aquello de que alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Lo que podemos hacer es que las escriben aquí en el chat y yo las leo y con mucho gusto, si está a mi alcance responder. También tengo aquí a mi lado a mi compañera Elizabeth Venegas y si no, pues mínimo les conseguimos la información y se las enviamos luego por correo. Ujú. Bueno, creo que están muy tímidos. Bueno, queremos, bueno, sí, que hay una pregunta de Dominicana, que por cierto, queremos mandar un saludo a la gente de República Dominicana, no solo porque ya pronto vamos a estar por allá, sino también porque nos comentaron que están en un salón y no es una persona la que está registrada, pero en realidad hay más de 10 personas, si no me equivoco.
Ah, bueno, son 11 personas, ¿ves? Entonces yo sí, tenía razón de que eran más de 10. Ah, bueno, ¿cuál será la pregunta, Karen? Con mucho gusto. Si gusta escribe la pregunta, porque, bueno, sobre los residuos, la responsabilidad extendida para los residuos especiales, ¿cuáles son estos? Preguntan los colegas de Marena. Ah, no, hay un reglamento de residuos de manejo especial donde ya venían. Ah, ujú, son 14, ya les leemos cuáles son. Ok, gracias. Ah, bueno, está el reglamento 38272S, que ese, igual con mucho gusto se lo podemos pasar luego a los compañeros de Marena. Entonces, en el anexo de ese reglamento vienen listados cuáles son los residuos que el Ministerio de Salud ha declarado de manejo especial. Las llantas usadas, que como les comenté, desde el 2007 ya eso estaba definido y se había definido honestamente por el tema de la crisis del dengue, pero ya estaba definido desde ese año. Baterías ácido plomo, pilas de reloj, lo que son las pilas de carbón manganeso, carbón zinc, litio cadmio, litio y zinc. Los aires acondicionados, refrigeradores, transportes de frío y equipos de refrigeración industrial, el aceite lubricante usado, los envases plásticos para contener aceites lubricantes, ¿verdad? Por su naturaleza, los envases metálicos, plástico y vidrio que para contener agroquímicos también por la naturaleza como queda, los artefactos eléctricos, lo que se llama, bueno, aquí le llamamos línea blanca, los artefactos electrónicos, que también tienen su reglamento específico para la gestión integral de residuos electrónicos, los fluorescentes y bombillos compactos, los refrigerantes, los colchones, el poliestereno, que aquí le llamamos estereofón, y creo que en El Salvador, Durapax, y ese es eh, sí, es como la marca comercial. Es muy cómico que en todos los países le llamamos diferente, pero es el poliestireno, ese blanco que viene de relleno en las cajas cuando uno compra algo. Y la chatarra. Esos son los que se han catalogado como residuos especiales. Y entonces, en estos 14 residuos, los productores y o importadores tienen que tener planes sectoriales para apoyar en la gestión de los residuos. Como les digo, no siempre es la misma fórmula. En el caso de las llantas, por ejemplo, cuando yo voy a comprar una llanta, yo le dejo la llanta usada a el que me la vendió, ya sea mi llanta o si es en el sector público, si compró 50 llantas, el que ganó la licitación tiene la obligación de llevarse 50 llantas viejas y darles un adecuado manejo, que hay una fundación, Fundellanta se llama, que se encargan ya sea de la parte térmica ahí para aprovechar energéticamente o hacen ahí otros subproductos con el tema de las llantas. Eso, digamos, yo como consumidor voy y se lo entrego. En el caso de los residuos electrónicos no es así. Hay gestores de residuos electrónicos. Yo voy y compro una computadora, el que la importa, lo que tiene la obligación es de no importar productos que le llaman huérfanos. Producto huérfano es un equipo que nadie, que ninguno de los gestores de residuos electrónicos va a recibir por X, Y, Z razón. Y entonces ya una vez que yo compré la computadora, en la misma tienda donde yo la compré, no me la van a recibir. Pero yo como usuario, lo que tengo la obligación es, ya cuando llega al final de su vida útil, llevarla a uno de esos gestores de residuos autorizados. ¿Perdón?
Ah, bueno, sí, y baterías de carros también funciona igual que las llantas. Bueno, que baterías de carros, inclusive antes de que saliera la declaración, por el valor que tienen, cuando uno llega a comprar una batería de carro, de una vez le dicen, le doy un descuento de 3.000 colones si me la dejan, o 5.000 colones, y obviamente todo el mundo se la deja y ellos la reutilizan. Em, Desde la perspectiva nuestra, lecciones aprendidas y factores de éxito que quisieran compartir, a ver, creo que aquí le voy a dar la palabra también a Eli por si quieres comentar algo adicional. Digamos, mi punto de vista de lecciones aprendidas fue la participación ciudadana. Sinceramente, el tema de que antes de que la ley llegara a discusión en la Asamblea Legislativa, se tomara el tiempo el país de hacer esos talleres de consulta, donde se llamaban los diferentes actores, qué sé yo, varios talleres con el sector privado, talleres con los gestores que había de residuos, que bien que mal también ya había algunos gestores, talleres con el sector de academia y otros consumidores, ONG, etcétera, para ver los diferentes artículos, que sí, que no, que quítele, que póngala, que no me parece, o sea, casi que fue una, ¿verdad? Eh, esa discusión que se diera antes de ayudó que cuando llegara a la Asamblea Legislativa, digamos que hubiera más tranquilidad si se quisiera al tema y también que no se dejó ahí durmiendo este, en la Asamblea Legislativa, sino que también se tenía una persona eh, apoyando, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico a los diferentes asesores sobre el tema. Me parece que eso fue también una lección aprendida y un factor de éxito también fue el tema de comprometerse en ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esto de residuos electrónicos, perdón, de residuos de responsabilidad extendida al productor, ¿verdad? Si uno hubiera sido cabezón y no quiere dejar de manejo especial porque no y no y no, simplemente la ley no hubiera pasado. Entonces, saber comprometerse o bajar un poquito, de verdad, y decir, bueno, está bien, hagámoslo de esta otra manera, que técnicamente es un poco medio extraño, pero a nosotros nos funciona y entonces no lo vamos a aplicar para todos, sino que por medio del reglamento luego se pueden ir agregando más productos. Eso me parece que fue un factor de éxito. No sé cómo lo ves vos también igual. Sí, hola, les habla Elizabeth, un gusto saludarlos. Nada más para complementar lo que dice Silvia, creo que otro tema u otra lección aprendida, algo importante que se vio en ese proceso es la integralidad que tiene esa ley. En realidad, si ustedes la ven, prácticamente no le falta ningún tema, ve todos los temas que tienen que ver desde la parte normativa como tal, la parte técnica, la parte de participación ciudadana, educación. Entonces, va contemplando todas esas aristas que realmente se necesitan para que sea una verdadera gestión integral, porque nada hacemos invirtiendo muchísimo dinero en equipos, en infraestructura, si no tenemos realmente la parte por detrás de normativa, la parte por detrás de educación y toda la parte de gestión que también es importante, la parte también de cómo vamos a financiar después el mantenimiento de todas esas infraestructuras, cómo técnicamente lo vamos a mantener. Entonces esta ley trató de contemplar todo eso y de complementarse con los reglamentos que ustedes vieron también en la presentación que Silvia les mencionó. Y otro asunto importante que Silvia también mencionó en la presentación, que es una lección aprendida y que todavía estamos en ese proceso de aprendizaje y de mejora, es el tema de las sanciones y los incentivos que se requieren también. A veces uno pensaría, ¿por qué yo voy a dar un incentivo sobre algo que es de cumplimiento obligatorio? Y es cierto. Sin embargo, en algunos, para mover algunos sectores, para mover a algunas personas se requieren ese tipo de incentivos y es algo todavía que falta por motivar un poco más. Y el tema de las sanciones, como bien Silvia les mencionaba, el proceso no fue o no ha sido el más adecuado y por lo tanto no se están aplicando como deberían y quedaron un poco cortos a mi criterio y principalmente conversando con las personas de las municipalidades aquí en Costa Rica sienten que les dejaron las manos amarradas en el tema de sanciones y que podrían hacer un poco más si este proceso fuera más ágil. En este momento, también por ese proceso participativo, aquí las municipalidades a partir de la ley se han unido bastante. Y entonces están trabajando o trabajaron el año pasado a nivel de una propuesta de modificación con lo que es aquí el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
para la modificación de la ley, y el principal aspecto precisamente es la mejora en el tema de las sanciones, de cómo aplicarlas de una mejor manera, de una manera más ágil y que les permita a ellos realmente esa aplicación efectiva. Uh-huh. Bueno, eso por nuestro lado. Aquí también les dejo mi correo, saguilar@cgesti.org. Con mucho gusto, si alguien tuviera alguna otra consulta o quisiera que le mande alguno de los reglamentos específicos que vimos, con mucho gusto, o sea, no tenga ninguna pena, o sea, no hay ninguna... Ah, no, Karen, dice que hay una pregunta. Ok, entonces, todavía no terminamos. Pero igual, como les digo, si alguien tiene que retirarse, no hay problema, y les dejo el correo y también hasta el... Ah, bueno, y el Facebook. Hicimos un Facebook de la red, por si alguien quiere, no sé, acompañarnos por ese medio social también. Sobre el artículo 43 de residuos peligrosos. Ujú. Ah, volver a poner la pantalla ahí. Aquí, vamos para atrás. Mm, Residuos peligrosos, era la filmina, esto es la de infracciones, sitios. Aquí, esta filmina. Ujú. Bueno, quieren ver los detalles de... ¿Tienes el artículo 43 o no? Ujú, ujú. En este caso también hay un reglamento específico sobre residuos peligrosos, ¿verdad? No sé si lo que querían ver es el detalle de la ley, ¿verdad? No es solamente, bueno, el 43, pero también viene en el 44, porque el 43 habla de la responsabilidad, que ahí es sobre los que generan los residuos peligrosos, tienen la responsabilidad por los daños que estos residuos ocasionen a la salud, a la vida, al ambiente, a los derechos de los terceros, a pesar de que los transfiera a un gestor autorizado. O sea, tiene que tener el contrato de, de efectivamente lo que le van a dar y verificar que este gestor esté registrado, esté debidamente legal su funcionamiento. Y en el caso del artículo 44, que vienen las obligaciones de los generadores de residuos peligrosos, las obligaciones son separar adecuadamente para no mezclar residuos peligrosos, evitando particularmente las mezclas que, ¿verdad?, puedan más bien aumentar la peligrosidad o dificultan la gestión de los residuos, envasar y etiquetar de acuerdo con la regulación nacional. Entonces ahí hace referencia a otros reglamentos, ya sean nacionales o internacionales, que estén en uso aquí en el país. Los recipientes que contengan estos residuos peligrosos, mínimo la clasificación del riesgo, las precauciones ambientales y sanitarias y del manejo y almacenamiento, llevar un registro de los residuos peligrosos que generan, incluyendo el tipo, la composición, la cantidad, el destino que le están dando, para poder darle rastreabilidad a ese flujo de residuos, y suministrar a los gestores autorizados, ¿autorizados por quién? Por el Ministerio de Salud, para llevar a cabo la gestión de los residuos, la información necesaria, ¿verdad? O sea, no mentirles, o sea, no decirle esto es tal cosa y es otra, para la adecuada manipulación, trasiego, transporte, tratamiento y disposición final. Tienen que presentar informes semestrales donde se especifica la cantidad de residuos y el destino final. Informar inmediatamente si se les llega a desaparecer, perder o derramar algún residuo peligroso, informar inmediatamente al Ministerio de Salud. Solamente contratar a gestores autorizados, ¿verdad? Por aquello que no quedara claro, lo vuelven a especificar como una de las obligaciones, y contar con áreas de almacenamiento temporales, cuya ubicación, diseño, construcción, diseño y operación cumplan con la reglamentación vigente. Y ese sería el tema. Como les comentó, hay reglamentos específicos ya para los diversos residuos. Ok, no sé si
si habría otra pregunta. Bueno, le pregunto a Karen porque yo sé que tiene a varias personas en la sala, pero igual para otros compañeros que estén en línea si quisieran hacer alguna otra pregunta. Si no, bueno, nos vamos a la última filmina y como les comentaba, me queda la información de la coalición, la información de la red y también mi correo para más detalles. Eh, bueno, sobre los reglamentos propios de República Dominicana, pero yo no sé sí, si quieren ese tema más bien, ok, sí, si quieren más bien ese tema, los invito a que, a que le saquen el máximo provecho a Elizabeth, que va la próxima semana para allá y lleva bastante información para que puedan discutir en persona sobre esos reglamentos. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Y si Dios quiere, a finales de agosto vamos a tener otra web conference específica sobre la relación entre cambio climático y gestión de residuos. En muchos de los países, bueno, en todos los países tienen su plan para el tema de cambio climático. Algunos le han dado diversas prioridades, en algunos casos el tema de transporte u otros temas, que por supuesto todos son importantes, pero a veces se nos olvida o no tenemos tan claro que el tema de residuos está directamente relacionado. Entonces vamos a tener una web conference a cargo de mi compañero Arturo Steinberg sobre el tema y esperamos en estos días mandarle la invitación para que también nos puedan acompañar. La web conference también la hemos grabado y entonces en el boletín que les estaremos enviando mañana viene la dirección para que si se la quieren mostrar a alguien o replicarla, con mucho gusto la pueden utilizar para los fines educativos que consideren apropiados. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.